este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero compartirles este tema 5 de nuestra serie Fe en Acción, que le he titulado La verdadera religión. ¿Sabe cuántas religiones hay en el mundo? Muchísimas religiones. Pero hoy vamos a saber cuál es la verdadera religión. Si usted me acompaña a Santiago 1:17, quiero ir a estos dos versículos para después entrar de lleno en lo que es el tema. Les leo otra vez Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Como vemos en este versículo, Santiago nos habla aquí también de los astros, de las estrellas que se mueven en el espacio. Podemos también ver en la creación, por ejemplo, las noches cerradas que impiden ver las estrellas, los días nublados que no permiten ver claramente los rayos del sol. Es decir, los astros pueden tener su variación, cambian, pero aquí Santiago nos está presentando al Dios inmutable, en el cual no hay sombra de variación. Dado que Dios es bueno en sí mismo, también es bueno con todas sus criaturas. Y por lo tanto, toda la fuente de todo eso que es bueno proviene de Él, desciende de lo alto. Todas las cosas buenas. De hecho, lo mejor que nos ha entregado Dios Padre es ese don llamado Jesucristo. Es un regalo. Nos ha regalado al Señor Jesús, el mejor regalo de todos. Y primicia, leímos aquí, es un concepto bien conocido en el Antiguo Testamento. Se refiere a la ofrenda que se le entregaba al Señor, por ejemplo, de los primeros productos o del ganado. Se le ofrecía lo primero al Señor, lo mejor. Dice la Escritura: Él nos hizo nacer por la voluntad de Dios. Los creyentes hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad, por la palabra del Señor. Así que los que han nacido de nuevo han llegado a ser las primicias, los primeros frutos, que al igual que las primicias de las cosechas en el Antiguo Testamento. Bien, vámonos de lleno. Miren, en los siguientes versículos Santiago desarrolla el tema con la falsa religión de decir pero no hacer. La verdadera piedad está unida a la práctica. La ética de Santiago es una ética que procede de adentro hacia afuera. La verdadera conversión es la del corazón, para seguir después con la parte externa. Es lo que pasa también cuando uno toma esa decisión de bautizarse. Ya ocurrió algo muy profundo en el corazón y ahora quiere demostrar con su vida, caminando en obediencia, caminando en fe, delante de todos los hermanos, de que quiere hacer pública esa fe delante de todos ellos, de adentro hacia afuera. En este sentido, Santiago coincide con la ética de Jesús. Por ejemplo, Jesús predicaba y les decía a los fariseos: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Con la misma intención, Santiago llama a su congregación dispersa a mantener
la verdadera religión. La verdadera religión no es la de las formas, sino la de un interior transformado y renovado por el poder del Evangelio. Además, como vimos en la introducción, esta carta fue escrita en épocas de grandes conflictos dentro de la iglesia primitiva cristiana. Esos conflictos, como los de la iglesia del día de hoy, eran mayormente éticos. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, que vamos a estudiar más adelante. Se estaba haciendo acepción de personas. Se juzgaba sin compasión y sin verdad. Se afirmaba tener fe, pero no se actuaba en consecuencia. Se vivía de la vanagloria. Se explotaba al pobre. Se amaba la riqueza. Se vivía sin consideración los unos de los otros. Y todas estas faltas éticas de la vida cristiana van a ser tratadas una por Santiago en esta carta. Pero antes de hacerlo, el apóstol desea afirmar el fundamento esencial de toda ética cristiana. Se hace lo que se dice y se dice lo que se hace. ¿Sí me entendieron? Diga lo que haga y haga lo que diga. Más sencillo. Santiago sostiene que en la vida, especialmente en la vida cristiana, hay tres elementos que se encadenan y se necesitan: el oír, el hablar y el hacer. Los tres están estrechamente relacionados. Todos sabemos que una persona que habla mucho, por lo regular no escucha a los que lo rodean. También sabemos que el que habla mucho generalmente hace poco. Como en algunas ocasiones, ¿no? Cuando se acerca a algún hermano y me dice: oye, pues, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hay esto? ¿Verdad? ¿Por qué no hacemos esto también? Y bueno, se comería una vez al año, ¿no? Hace poco. Mis hermanos, teología es lo que se cree con la cabeza y ética es lo que se hace con las manos. No podemos separarlas. La verdadera religión no es aquella que solo se asienta en una sana doctrina, sino que también destila una sana práctica. Teología y ética, doctrina y práctica son los dos pies que necesitamos sobre los que camina la fe y sobre los que se sostiene la verdadera religión. Para llevarnos a la verdadera religión, Santiago escribe 7 recomendaciones. Solo quien tenga estas cualidades lo llama bienaventurado y tendrá en sí la marca de la religión pura e incontaminada. La primera recomendación que nos da Santiago es ser pronto para oír. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese fariseísmo de oír poco, hablar mucho y no hacer nada. La fórmula que nos propone aquí Santiago es justamente la opuesta: oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que Cristo nos manda en su palabra. Todo cristiano debería saber esto, sin embargo, continuamente lo olvidamos. Por eso Santiago comienza su advertencia con: por esto, tengan presente, mis amados hermanos. Y no porque no lo sepan, sino porque lo han olvidado. Y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Pablo diciéndole a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Pablo también escribió: no me es molesto escribirle las mismas cosas, porque sé que para ustedes es más seguro. Necesitamos que nos recuerden a veces las cosas. Santiago escribe de dos sabidas para que nadie se olvide, que es lo que todo hombre debe de saber. Pues ¿qué hay que ser en este caso? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Los que seguramente demostraban estos defectos una y otra vez eran los muchos maestros a los cuales se va a referir Santiago un poco más adelante cuando lleguemos al capítulo 3. Sin embargo, esto de hablar mucho y escuchar poco es una actitud que aplica a todos. Se le confiere a todo hombre. Todas las personas, en mayor o menor grado, necesitamos escuchar las amonestaciones que aquí nos da Santiago. Ser rápido para oír significa atender, prestar atención a lo que se nos está diciendo. Oímos todo lo que suena, pero escuchamos solo lo que atendemos.
Hay un dicho de los padres judíos que habla de 4 tipos de estudiantes, a ver con cuál se identifica. El que es rápido para escuchar y rápido para olvidar, ese es uno. A ver, levante la mano, ¿quién es? El que es lento para escuchar y lento para olvidar, es otro tipo de estudiante. El que es rápido para escuchar y lento para olvidar, este es el sabio. El que es lento para escuchar y rápido para olvidar, y esta es una suerte lamentable. Yo creo que no está ahí. Así que cualquiera que quiera ser sabio para con Dios debe de seguir la enseñanza de Santiago, que está acorde, que está alineada con la enseñanza de Jesús. Primero, pedir sabiduría a Dios, como nos dice en el verso 6 también de este capítulo, y luego aprender en silencio de aquellos que ya la han adquirido. Qué importante consejo. Hay hombres que ya han vivido 10, 20, 30 años en el Evangelio. Ya los ha formado el Señor. Ya han pasado por el desierto, por el calentamiento antes de llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Aprendamos de ellos. Yo sí he aprendido bastante. De algunos y de algunas. Aprendamos. Dios los ha puesto ahí. Maestros, pastores. Y en silencio, veamos sus vidas. Precisamente le decía a un hermano, digo, sí, qué bueno que conozcas a pastores que enseñen muy bien la palabra, porque esa es nuestra responsabilidad también, enseñar bien la palabra. Pero ve su vida, ve su carácter, ve la sabiduría que tiene ese pastor también, no te quedes con eso. La segunda recomendación de Santiago dice ser lento para hablar, lento para la ira. Lo que Santiago requiere no es que hablemos despacio, conozco a personas que hablan despacio. Lo que Santiago dice es que seamos lentos para comenzar a hablar. Lo mismo con la ira, debemos ser lentos en dejar que nuestro espíritu se agite. Note bien, mi amigo, hay una relación entre la necesidad, entre las tres. Escuche, cuanto más rápidos seamos para oír y más lentos para hablar, más lentos seremos para enojarnos. ¿Sí? El problema de la ira no está en la ira misma, sino en el hecho de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Seguramente existe algo que podemos llamar una santa indignación. Que sepamos, Jesús nuestro Señor se enojó varias ocasiones. En Marcos 5, por ejemplo, se enojó con los fariseos, con los herodianos, que estaban cuestionando su poder de hacer un milagro en el Shabbat. En ese instante cura a un hombre enfermo en la propia sinagoga y él se enoja. En Marcos 10 se enoja con sus discípulos porque no le permitían que los niños se acercaran a él. Y en otra, esto se me quedó muy guardado en el corazón cuando lo estaba estudiando. En otra ocasión se enoja con Pedro y lo llama Satanás por no poner la mira en las cosas de Dios. Ahí el Señor me habló. Todo aquel que no pone su mira en las cosas de Dios, es duro, ¿no? Pero aquí el Señor lo llamó Satanás a Pedro. Y hay otro episodio muy conocido, cuando el Señor también se enoja y entra al templo para sacar a los cambistas que se aprovechaban económicamente de los pobres. Entonces llegaba gente desde muy lejos, entraba al templo, llevaba, vamos a decir, su palomino para ofrecerlo. Entonces había inspectores, revisaban los animales y le decían, no, estaba bien el animal. Y le miraban ahí un rasguñito en la patita, ¿no? No, ve para allá, o sea, ve a comprar uno allá te venden, pues hacían negocio de él, ve para allá. Entonces ya llegaba a comprar y le decía, pues bueno, quiero comprarte algo, no, es que la moneda que traes, no, tengo que cambiarte esa moneda. Con la gente pobre se aprovechaba. Entonces, la santa indignación del Señor, el celo de tu casa me consume. Y empezó a voltear las mesas. Mire, en todas estas ocasiones el Señor nunca pecó. Hay una santa indignación
que nace de querer hacer y que se haga la voluntad de Dios. Pero cuidado, la ira también es la causa de mucho mal en el mundo. Cuando nos enojamos perdemos la razón. No escuchamos a nadie, solo gritamos y nos dejamos dominar por nuestros sentimientos. Y Santiago nos recuerda que la indignación del ser humano raramente es santa, que está llena de prejuicios y maldades y que no responde a lo que Dios demanda. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es lo que dice Santiago 1:21. La ira viene de la inmundicia y de la maldad cuando el corazón, hermano, está sucio. Todo lo que se hace en consecuencia está sucio. Hace falta cambiar, convertirnos, desechar lo malo para poder recibir lo bueno. No se puede recibir en humildad la palabra y dejar que se implante en nosotros si primero no hacemos espacio para ella. La palabra desechando significa literalmente despojarse de la ropa que uno lleva. Esta metáfora habla de despojarse de la ropa. También la utiliza Pablo y también en la carta de Hebreos y Pedro. Mire, cuando nuestra ropa está sucia, debemos quitarnos la ropa, esa ropa para lavarla, ¿sí o no? ¿Sí o no, Samuel? Un ejemplo, ¿no? Cuando yo me iba a jugar fútbol, pero yo no juego fútbol, está bien, pero en ocasiones nos íbamos a campos de terracería, de tierra, y a veces llegaba el agua con todo, ¿sí? Felices jugando en el campo lloviendo, ¿no? Casi como cerditos entre el lodo. Pero ahí no nos paramos nada. O sea, ¿quién en su sano juicio, con esa ropa sucia llena de lodo, se mete a bañar, se limpia su cuerpo y se vuelve a poner la misma ropa sucia? La vuelve a su piel. Nadie, ¿verdad? Bueno, quién sabe, por ahí uno que otro. Se quita. Nos despojamos de la ropa social, nos ponemos ropa limpia. Cuando la vida está llena de inmundicia, de malicia y de toda clase de suciedad, tenemos que despojarnos de esa ropa. Tenemos que hacer un lugar limpio de nuestro corazón. Tenemos que quitarnos esa ropa vieja y sucia. Debemos despojarnos de toda inmundicia y malicia. Ambas, suciedad y maldad, se refieren sin duda al pecado. No es poco de suciedad lo que debemos limpiarnos, sino de toda la suciedad. Y no es poca la maldad que mantenemos sobreabunda, dice Santiago. Las declaraciones tajantes y extremas de Santiago son precisamente para llamarnos la atención. La manera en que Santiago utiliza la expresión con mansedumbre puede tanto referirse a la frase anterior o a la posterior. Así quedaría, por ejemplo, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda con mansedumbre. Así que recibid, gracias, la palabra implantada, es decir, refiriéndose la mansedumbre al hecho de desechar la suciedad y la maldad, o también a que con mansedumbre recibamos la palabra implantada. Si recordamos que en el griego antiguo no se utilizaban puntos ni comas para separar las frases, nos daremos cuenta de que esta expresión con mansedumbre puede referirse tanto al desechar la suciedad y la maldad como a recibir la palabra implantada. Realmente ninguna de las dos puede hacerse sin mansedumbre. Evidentemente es una contraposición a la ira con que sus oyentes parecen estar conduciéndose. Una cuarta recomendación es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y aquí no solo
Si alguien se vacía de lo malo, pero no se llena de lo bueno, ese vacío nuevamente puede ser llenado de lo malo. Tenemos que llenarnos de lo bueno, del Señor Jesucristo, la palabra implantada. Él es el Logos, el verbo, la palabra. Este Logos, por supuesto que es una clara referencia al Señor Jesucristo. Ahora bien, la palabra Logos también puede aplicarse a la Biblia. Si no tenemos a Cristo, la palabra encarnada de Dios, viviendo en nuestro corazón, seguramente tampoco obedeceremos la palabra escrita de Dios, ni atenderemos a la palabra que se nos enseña o que se predica. La palabra de Dios no es innata ni natural, y nosotros tenemos que recibirla, aceptarla, invitarla a ser morada en nuestra vida. Cuando se recibe la palabra, ella queda implantada, queda plantada en nosotros, cuando se recibe con mansedumbre, con humildad. Pero hay algunos que se resisten y no puede ser plantada la palabra. Tenemos que invitar la palabra también para que sea plantada en nosotros. Cuando tenemos esta palabra plantada dentro de nosotros, entonces es capaz de salvar nuestras almas, lo leímos. También los otros apóstoles vieron esta relación íntima entre recibir la palabra de Dios y la salvación del alma. Así, por ejemplo, Pablo escribe en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Una quinta recomendación de Santiago es: sean hacedores de la palabra. El próximo paso en el desarrollo de la verdadera religión consiste en ser hacedores, en practicar, en vivir. Eso poquito, hermano, eso poquito que usted conoce de la palabra, vívalo, aplíquelo a su vida. Y se va a desatar ese dunamis, esa dinamita en su vida, va a traer cambios extraordinarios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago aquí comienza con un pero, lo cual indica un cambio en la manera de actuar. Indica que hay algo que hacer, que no se está haciendo. A todos nos hace falta escuchar esta amonestación de Santiago. El que oye solamente, pero no hace lo que la palabra manda, se engaña a sí mismo. Se engaña porque no descubre que realmente no tiene la palabra implantada. Si la palabra está verdaderamente implantada en nosotros, no podemos dejar de hacer lo que la palabra demanda. Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra. Y el griego tiene varios verbos para hacer. Y el que aquí se usa es poieo, que es también usado por Pablo en Romanos 2:13, donde dice: pues no somos oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Y esto indica una actividad creativa como la del poeta. Es donde viene también esta palabra griega, poieo, de poema, de poeta. Una actividad creativa como la del poeta que trabaja creativamente con las palabras. Mis hermanos, no se puede hacer la voluntad de Dios ni cumplir la palabra de un modo mecánico, como una obediencia ciega. La acción a la que el texto nos llama es una acción creativa que busca los modos de cumplir lo que la palabra manda, aun cuando parezca difícil y complicado. Así Jesús enseñó que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel el que hace la voluntad de Dios, el que obedece la palabra, el que practica la palabra, el que vive los mandamientos de Dios. Porque todos podemos decirle Señor, pero ¿cuántos son obedientes a la palabra? De nada sirve la teología si no se practica en acción. De nada sirve que uno crea en Dios si no estamos dispuestos a jugarnos la vida por Él. De nada sirve la piedad si no está acompañada de la acción. Fe en acción, hermanos. Santiago 1:23 y 24, acompáñenme.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos el día de hoy fueron a su espejito y se vieron antes de venir a la iglesia? Levanten la mano. Todos. ¿Ya se lo olvidó cómo era? Sí, ¿verdad? Nos arreglamos para venir para acá. Porque él se considera a sí mismo, dice el versículo 24, y se va y luego olvida cómo era. El ejemplo de Santiago es contundente. De nada sirve mirar al espejo nuestro rostro natural y no ponemos manos a la obra para arreglarnos antes de que salgamos. El propósito del espejo es mostrarnos cómo somos, cómo estamos, revelarnos cualquier mancha que deba limpiarse, o si hay inclusive alguna enfermedad que deba de ser atendida. A veces nuestro rostro no se ve bien y podemos estar enfermos. Pero si después de mirarnos en el espejo no nos lavamos, por ejemplo, la cara, solo nos marchamos, al marcharnos el espejo ya no nos acompaña y nos olvidamos cómo estábamos. Entonces resulta inútil tener un espejo. La palabra de Dios es como un espejo en el que todos nos miramos. Nos miramos para arreglarnos conforme a lo que nos enseña. El que oye y no hace se engaña a sí mismo. Cree que se arregló, pero sigue estando lleno de suciedad y de maldad. La sexta recomendación que nos da aquí Santiago es prestar atención a la perfecta ley de la libertad. Esta expresión puede traducirse como mirar dentro o inclinarse para mirar una cosa o contemplar. En todas ellas se trata de observar algo que está en el primer momento oculto a la mirada y que para verlo hay que prestar mucha atención. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será Macarios, bienaventurado, inmensamente feliz en lo que hace. Hay que mirar atentamente. Y esto no se trata de una mirada pasajera o superficial, como algo que me llamó la atención, un ejemplo que me dieron recientemente, cómo nuestra visión puede estar de manera superficial o muy profunda dependiendo de la situación. Por ejemplo, alguien que va a la playa puede ver el mar superficialmente, pero un buzo que profundiza ve las maravillas, ¿no?, grandiosas de ese mar también. Pero aquí nos habla de mirar atentamente la ley, la de la libertad. Y no es una mirada superficial, como la de quien mira el espejo sin atender demasiado. Es una mirada atenta, que escudriña, una mirada que busca descubrir las suciedades y corregir las maldades. Lo que se debe mirar con suma atención, a lo que hay que prestar atención, es a la perfecta ley, la de la libertad. Y nuevamente tenemos aquí una referencia a Jesús y sus enseñanzas. Santiago la llama perfecta por tres razones. Es perfecta porque no puede ser mejorada. Es perfecta, está completa, no le falta nada, no hay que añadirle. Es perfecta porque tiene un propósito perfecto. Si uno obedece la ley, la palabra dice que Dios cumplirá, Jehová cumplirá sus propósitos en nosotros. También se llama ley de la libertad porque al cumplirla encontramos la verdadera libertad. Obedeciendo la ley del Señor nos volvemos libres. Y la séptima recomendación de Santiago es perseverar en la perfecta ley de la libertad. Además del seguimiento de la ley de la libertad, tiene que ser hecho en perseverancia. Perseverar está alineada con la palabra actitud que debemos tener frente a las pruebas, que se traduce como soportar o perseverar. La conexión, mis hermanos, es evidente.
Así como debemos tener coraje para soportar y perseverar bajo la prueba, así tenemos que afirmar nuestra voluntad frente a prestar atención en el estudio y obediencia de la perfecta ley. Nada, absolutamente nada, se consigue sin perseverancia. ¿Está de acuerdo? ¿Aquel que quiere ser un buen músico, como ese joven que le dijo a ese excelente músico: yo daría la vida por tocar como usted? Joven, yo di la vida para tocar como estoy tocando. Perseverancia, disciplina, sacrificio. Muchas personas le huyen a eso. Quieren atajos. Quieren su sopa maruchan en 5 minutos. Amén, pastor, dice. Lo fácil, lo rápido, fast food. Rápido. Porque preparar un buen caldito, las verduras, te lleva tiempo prepararlo. No, mejor una de esas ya en 5 minutos, ¿no? Pero esos son los que hay. Qué importante, hermanos, es perseverar. Cada vez que yo tengo una conversación con los hermanos y con los nuevos también digo: persevere, siga adelante, sea fiel al Señor hasta el final, sea fiel hasta la muerte, sean fieles, perseveren, no abandonen su puesto de batalla, sigan adelante, a pesar de las circunstancias, sigan adelante, permanezcan, sean fieles hasta el final. Y verán fruto de Dios en su vida y en su familia. Nada se consigue sin perseverancia. Así como tenemos que atender para prestar atención, tenemos que atender doblemente para poder perseverar. La actitud perseverante que hace falta es acentuada por Santiago con la frase: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esta frase es una antítesis formada sobre la base de 2 expresiones. Así como hay un oidor de olvido, también hay un hacedor de hecho. Quien persevera en prestar atención a la perfecta ley de la libertad no será un oidor de olvido, sino un hacedor de hecho. Nuevamente Santiago afirma que la verdadera religión está basada en los hechos y no en los dichos, ni en los escuchas. No importa cuántas veces uno ha escuchado la palabra de Dios, lo que importa es cuántas veces la ha hecho. Cientos de enseñanzas usted puede escuchar, yo puedo escuchar, pero ¿cuánto hemos practicado? ¿Cuánto hemos obedecido de la palabra? Eso es lo que importa. No importa cuántas veces uno ha dicho, cuántas veces va a hacer la voluntad de Dios. Lo que realmente importa es hacerla, llevarla a cabo, porque Dios se complace en aquellos que hacen su voluntad. Así que mi hermano, mi hermana, la verdadera religión no es la del parecer, sino la del ser. Si alguien parece ser religioso, es en griego una condición expresada de manera tal que no duda de la premisa, sino que la afirma como un paso para decir otra cosa, otra traducción, ya que alguno parece ser religioso, pero no refrena su lengua, lo que dice la palabra. Y la palabra parecer puede significar lo siguiente: ser de la opinión, pensar, suponer o también parecer en el sentido de apariencia, tener reputación de. Cualquiera de las traducciones da al texto su real sentido. Si alguno piensa que es cristiano, o si alguno parece ser cristiano, o es contado entre los cristianos, o tiene reputación de cristiano, todas ellas nos llevan a la misma dirección. Si no es lo que parece ser, entonces es un fariseo por fuera y tiene apariencia de algo, pero por dentro no es nada. Y la conclusión de Santiago es que la religión de tal es vana, es decir, no vale de nada, no tiene verdad, no hay fruto, no hay resultados, es inútil, sin propósito,
esa persona solo engaña su propio corazón. Por eso Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La prueba que revela la verdad de lo que somos es que no refrendamos nuestra lengua. La palabra refrena lleva el mismo sentido del freno que se pone en la boca de los caballos para controlarlos, para manejarlos. En este caso, el freno debe de estar puesto por cada uno en su propia boca. Más adelante, en el capítulo 3, Santiago también desarrolla este tema de la lengua, que es como un fuego que incendia en casas por todos lados. La idea aquí es clara: quien no puede dominarse a sí mismo tiene una religiosidad vana e inútil. Santiago 1:27, vaya conmigo bien rápido. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una nueva referencia del fariseísmo, del decir, pero no hacer, es hecho ahora por Santiago con la palabra que utiliza para religión. Hay varias palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para indicar religión: sentimientos religiosos, actitudes religiosas, acciones religiosas. Y la palabra aquí en el griego es la menos usual, pero de todas apareciendo solo en otras 2 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Santiago aquí la va a utilizar 3 veces en estos versículos. Aquí la palabra griega es treskeia, que se refiere a una religión exterior de las formas, una religiosidad que se vive exteriormente en ritos y ceremonias. La religiosidad de los ritos engaña, hace creer que se está cerca de Dios cuando en realidad se está muy lejos. Por eso Santiago nos llama a tener una religión pura y sin mancha delante de Dios. Para Santiago, la religión pura e incontaminada no es aquella que se traduce en ritos y en ceremonias religiosas, sino aquella que se traduce en acciones de amor y en la pureza del alma. Diversas leyes del Antiguo Testamento defendían a los más pobres, a los necesitados. Especialmente, ¿quiénes estaban ahí? Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Santiago manda a sus oyentes a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Estas visitas es mucho más que ir a ver a esta persona. Acompañarla es proveer para sus necesidades de comida, de vestido, para todos los aprietos que provoca la pobreza. Y bueno, esto es importante porque pues en nosotros puede existir alguien así, con esta necesidad, pero tenemos que usar la sabiduría también del Señor. Usted va con una persona viuda que necesita, bueno, también la palabra nos dice que, si no me equivoco, que mayores de 65 años, de 60 años, bueno, ya les doy 5, ¿verdad? A la jubilación. 60 fue, se me olvidó. Pero prácticamente está sola, necesita ayuda. Por ejemplo, sería muy prudente que si un matrimonio fuera, ¿verdad?, a visitar a una viuda para poder ayudarla, o una mujer, es más prudente también, o un varón. O sea, hay mucha sabiduría en todo esto, de poder ayudar también. Una de las primeras, de hecho, acciones de amor de los primeros cristianos fue precisamente cuidar a las viudas. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si alguno tiene alguna religiosidad pura e incontaminada, esa persona debe atender a los huérfanos, y a las viudas en sus aflicciones. Santiago aquí continúa: guardarse sin mancha en el mundo. Quizás esta frase sea una de las más difíciles de interpretar de toda la carta, sabiendo que Santiago era judío y pareciera que está reafirmando el legalismo de la pureza ritual de los judíos que Jesús critica en los evangelios. La
frase pareciera indicar que uno debe guardar o continuar guardando la ley judía de la pureza ritual. Pero esta interpretación podría traer a colación el texto de Gálatas 2:12, en el que Pablo condena a Pedro por retraerse y apartarse de comer con los gentiles una vez que llegaron a Galacia ciertas personas de parte de Jacobo, el hermano del Señor. Esta interpretación, síganme, sin embargo, va en contra de todo lo que la epístola enseña y todo lo que en general enseña el Nuevo Testamento. La frase debe de ser entendida en el contexto de que un cristiano que ha sido liberado de la ley judía ya no vive bajo la ley. Es un comentario de la perfecta ley de la libertad. Si somos hacedores de la palabra como Santiago demanda, la perfecta ley de la libertad nos guiará a mantenernos sin mancha en el mundo. Las conclusiones se ven en dos realidades innegables. Por una parte, solo el que oye, habla y hace correctamente es bienaventurado. Cuando un cristiano no puede vivir a la altura de sus dichos, tenemos cristianos tristes. Los cristianos que pueden afirmarse en la palabra implantada en sus corazones, que visitan a los necesitados y se guardan sin mancha del mundo, son cristianos gozosos. Quizás no siempre están alegres, pero el gozo del Señor será su fortaleza. Y en un segundo lugar, solo se tiene un servicio religioso verdadero aquel que no guarda el exterior de las formas, sino que se afirma en el interior del corazón, que se traduce, repito, en acciones de amor y en pureza del alma. ¿Quieres saber cuál es la verdadera religión? Esta es la única y verdadera religión. Lo demás es puro cuento. Solo quienes aman de hecho y en verdad, no de palabra, han comprendido la esencia de la verdadera religión, de lo que Dios está reclamando y espera de cada uno de nosotros, de sus hijos. Fe en acción es lo que necesitamos. Bla, 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 bla. Dejemos de bla, 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 bla. Empecemos a vivir, a practicar nuestra fe. Yo les he comentado, ¿no? Y no está de más decirlo. Creo que algunos ya lo han escuchado. Pero si usted va a Israel, se va a encontrar con judíos que no creen en Jesús, en Yeshua. Ellos le hacen Yeshua, disculpen. Es fuerte, ¿no? En otra ocasión vi como a niños judíos, a unos misioneros, en este caso eran mujeres, se aventaban patadas insultando porque estaban predicando la palabra, predicando de Jesús. Pero lo que voy es lo siguiente: si usted le quiere compartir a algunos de esos judíos, los judíos lo van a detener, lo van a frenar y le van a decir: no me digas nada, yo quiero ir a tu casa, quiero ver cómo tratas a tu esposa, quiero ver cómo tratas a tus hijos, quiero ver cómo eres, y después de eso yo te voy a decir en qué estás creyendo. Bla, 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 bla. Seamos una Biblia abierta para todas las personas, que vean una vida transformada, una vida que camina en obediencia. Ciertamente que estamos aprendiendo mucho de la palabra, pero como lo hemos aprendido, para que esa palabra limpia también tenemos que dejar espacio en nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.